Jonas se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Allí, enredado en una cruel trampa de acero, yacía un lince. Su pelaje dorado estaba cubierto de sangre, y sus ojos, que normalmente brillaban con una inteligencia feroz, estaban llenos de dolor y miedo. Jonas sintió un pinchazo de simpatía, una inesperada conexión con la criatura salvaje. Esto no era la presa que buscaba, pero no podía dejarla morir. Él sabía los riesgos. Los linces eran animales poderosos y peligrosos. Había escuchado historias de su ferocidad, de hombres que habían perdido miembros o incluso vidas a causa de sus afiladas garras y dientes. Pero la visión del lince atrapado, su lucha contra el metal inflexible, despertó algo profundo dentro de Jonas. Él sabía que tenía que actuar. Llamó a sus compañeros, 2 hombres fornidos que habían estado cazando con él. Juntos, se acercaron con cautela al lince. El animal, sintiendo su presencia, gruñó, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando de dolor. Se lanzó con sus garras, raspando la corteza de un árbol cercano. Sus ojos, a pesar de su agonía, nunca los abandonaron, brillando con una furia primitiva. Jonas, recordando las historias, sabía que no podían simplemente acercarse al lince directamente. La trampa era demasiado fuerte para romper, y el animal era demasiado poderoso para ser sometido fácilmente. Así que, tramaron un plan. Uno de ellos, un joven llamado Antanas, ágil y rápido, distraería al lince, mientras los demás utilizaban un hacha pesada para cortar la cadena de la trampa. Antanas, con una honda en la mano, expertamente lanzó una piedra cerca de la cabeza del lince, atrayendo su atención. El animal, enfurecido, se lanzó, sus garras extendidas. Pero Antanas era demasiado rápido, esquivando el ataque y manteniendo al lince distraído. Jonas y su compañero, Mikolai, trabajaron juntos, sus rostros grises con determinación. El hacha cantó contra la cadena de acero, chispas volando en el aire matutino. Con cada golpe, la cadena se debilitó, hasta que finalmente, con un crujido, se rompió libre. El lince, sintiendo que la trampa había desaparecido, se volvió hacia ellos, sus ojos entrecerrados, su cuerpo tenso. Jonas, viendo el miedo en sus ojos, levantó las manos en un gesto de paz. Habló suavemente, tranquilizadoramente, esperando calmar al animal. El lince, momentáneamente confundido, pareció titubear. Luego, como si de repente recordara su dolor, lanzó un grito gutural y se lanzó hacia ellos. Se escabulleron hacia atrás, esquivando el ataque salvaje, apenas evitando las garras afiladas como navajas. Pero el lince estaba cansado, debilitado por su ordalía. Tropezó, su fuerza menguando, colapsando en el suelo del bosque. Jonas, siempre el cazador experimentado, sabía que esta era su oportunidad. Con un movimiento calmado y controlado, deslizó una cuerda gruesa alrededor del cuello del lince, asegurándolo suavemente, evitando que se lanzara de nuevo. El animal liberado yacía en el suelo, respirando pesadamente, su cuerpo temblando. Miró hacia ellos, sus ojos llenos de miedo y una extraña especie de gratitud. Jonas, a pesar del miedo que había agarrado su corazón, sintió un arrebato de compasión por esta criatura, tan salvaje, tan poderosa, pero tan vulnerable. Con un toque final y suave, Jonas liberó al lince. El animal, con un movimiento lento y deliberado, se levantó de pie, su cuerpo todavía temblando. Miró hacia ellos durante un momento, luego se volvió y desapareció en el bosque denso, sus poderosas patas llevándolo lejos del lugar de su ordalía. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.